Transcurría el año 1929. Mustafa Kemal Atatürk, presidente y padre de la nueva nación turca, ordena la remodelación del Topkapı, antigua construcción que sirvió como centro administrativo del Imperio Otomano y residencia principal de sus sultanes. Abel GM, director general del Palacio Topkapı, un 9 de octubre de 1929, al entrar al área del harem, descubre, entre un montón de pequeñas mesas, 2 retazos de piel de animal que habían sido utilizados para cubrir un par de mesas. Nada fuera de lo común, pensó, aunque sin saberlo, estaba al frente de uno de los descubrimientos y objetos misteriosos más intrigantes y fascinantes de la historia. Al verlos, se percató de que era un mapa. Había sido rasgado por la mitad, perteneciente al siglo XVI, dibujado sobre piel de gacela. Hola y bienvenido a un nuevo capítulo de Solo son historias. A simple vista, un mapa común, antiguo pero normal, que al ser observado con detenimiento y situándonos en un contexto histórico correcto, nos revela grandes misterios. El cartógrafo autor fue el famoso almirante otomano Hacı Ahmet Muhyiddin Piri, más conocido como Piri Reis. Y hoy hablaremos de su famoso mapa, el mapa de Piri Reis. Solo son historias. Piri Reis, nacido en 1465 en Galípoli, al extremo noreste de los Dardanelos, era sobrino de un navegante que en la Turquía de los sultanes fue muy famoso, Kemal Reis. Desde los 12 años se unió a la tripulación de su tío y más tarde fue nombrado comandante naval dirigiendo la flota otomana. Su mapa se asemeja a un mapamundi, mostrando tierras conocidas. Contaba con un entramado de líneas llamadas líneas de rumbo, las cuales se usaban en las cartas de los marinos medievales como ayuda para establecer direcciones. Curiosamente, está partido por la mitad. Falta la parte europea, que sería la parte más explorada y la de más valor para cualquier navegante o usuario de aquel tiempo, ¿verdad? En el mapa se muestra la costa oriental de gran parte del continente americano, más o menos desde las islas del Mar Caribe hasta las costas de lo que hoy sería la República de Argentina. Y es aquí donde comienzan los misterios. Por ejemplo, la representación de una gran cadena montañosa que coincide con los Andes y dibujos de animales exóticos. Según las crónicas, es Francisco Pizarro el primero que ve y explora los Andes, unos 20 años después de que este mapa lo hubiera elaborado Piri Reis. El mapa, además, cuenta con numerosas inscripciones, entre las que resaltan 2. La primera dice: Este mapa fue dibujado por Piri ibn Hajji Mehmed, conocido como sobrino de Kemal Reis, en Galípoli en el mes de Muharrem del año 919. El año 919 para los musulmanes corresponde al año 1513 de la Edad Cristiana. Por lo tanto, tenemos una gran clave, la fecha de su creación. Luego, más abajo, en extensos párrafos, leemos las fuentes utilizadas para la elaboración del mapa: la Biblioteca Imperial de Constantinopla, fragmentos de libros de la Biblioteca de Alejandría y las conversaciones con pilotos que fueron con un infiel genovés de nombre Cristóbal Colón y que fueron con él a las Antillas. Esta parte muestra el modo en que fue dibujado este mapa. No existe otro mapa igual en este siglo, ni lo hay en manos de nadie. Lo ha dibujado la mano de este pobre hombre y ya está finalizado. Lo ha hecho de unas 20 cartas y mapamundis que en los tiempos de Alejandro, señor de los 2 cuernos, fueron dibujados,
y también de un mapa hecho por Colón en la región occidental de la que he hablado. En este siguiente párrafo, el más extenso, leemos: Estas costas son llamadas playas de las Antillas. Fueron descubiertos en el año 896 del calendario árabe. Se cuenta que un genovés infiel, de nombre Colón, fue quien encontró estos lugares. Es sabido que en manos de Colón hubo un libro en el que se afirmaba que, al final del mar de Occidente, el océano Atlántico, había costas y archipiélagos y toda variedad de metales y piedras preciosas. Luego hace mención de cómo los grandes de Génova no procuraron nada para ayudarlo en su proyecto de exploración. Y prosigue. Colón, el citado, al comprender que no recibiría ninguna ayuda de Génova, decidió ir a presentarse ante el rey de España para explicarle el asunto y todos los detalles. Este rey también respondió al principio como los genoveses, pero al final le dio 2 barcos muy bien armados y equipados. Y le dijo a Colón antes de enviarle al mar de Occidente: si todo ocurre como has anunciado, te nombraré almirante de esas tierras todas. Un esclavo español que dijo haber estado con Colón 3 veces en estas tierras, le contó lo siguiente. Primero alcanzamos el estrecho de Gibraltar, desde ahí en línea recta. Habiendo hecho una travesía de 4000 millas, vimos una isla enfrente de nosotros. Las olas dejaron paulatinamente de hacer espuma. El mar se calmó y la estrella del norte fue difuminándose paulatinamente hasta hacerse invisible. Atracamos en la isla que habíamos visto durante la travesía. Los pobladores se nos acercaron y nos dispararon sus flechas, pero al fin nos permitieron pisar tierra y pedirles información. Tanto los hombres como las mujeres lanzaban sus flechas con las manos. Las puntas estaban hechas con espinas de peces. Viendo que no era posible tomar tierra en esa costa, cruzaron al otro lado de la isla donde vieron una barcaza. Pero Colón, al ignorar el lenguaje de estas gentes, se comunicaba mediante signos, y después de este viaje, el rey de España envió sacerdotes y cebada para enseñar a los indígenas cómo sembrar y cosechar y convertirlos a su religión cristiana. Las islas y costas de este mapa se han recogido del mapa de Colón. Piri Reis nos dice que tierras americanas fueron descubiertas en el año 896 del calendario árabe. El año 896 no es 1492, fecha oficial del descubrimiento de América, sino 1485. ¿Cómo es posible que Colón estuviera allí 7 años antes de lo que nosotros pensamos? Otro misterio, aún más grande, lo hallamos en el extremo inferior, conectado a Sudamérica. La Antártida, un continente cuyo descubrimiento oficial se sitúa en 1820, gracias a una expedición rusa, es decir, un continente que se descubrió casi 300 años después. Si bien es cierto que los antiguos griegos creían en la existencia de un continente desconocido, muy al sur, que llamaron Terra Australis Ignota, es necesario preguntarnos, ¿eran solo teorías o en verdad tenían conocimiento que fue legado por civilizaciones anteriores? Los europeos definitivamente desconocían la existencia de la Antártida. El mapa, además, muestra la Antártida con sus costas descubiertas de nieve. ¿Cómo era posible incluso dibujar animales que claramente no podían vivir en la Antártida? Tuvo que haber sido copiado de mapas miles de años más antiguos, pero ¿quiénes fueron aquellos que pudieron navegar a destinos tan lejanos en aquellos tiempos? ¿Acaso los denominados Reyes del Mar fueron los que legaron estos descubrimientos? ¿Fueron los vikingos? ¿Fueron templarios? ¿Romanos? ¿Griegos? ¿O quizás culturas más antiguas como fenicios o egipcios? Incluso mucho más antiguas y legendarias. ¿Acaso fueron los atlantes? De todas formas, hay voces que niegan por completo esto y defienden la idea
de que la posible Antártida no es más que la deformación de América del Sur y la extensión del territorio argentino. ¿Es el mapa de Piri Reis una prueba de que existieron civilizaciones avanzadas en la Tierra y cuyo legado ha llegado hasta la actualidad? Muchas gracias por ver este nuevo episodio. Por favor, dale like, suscríbete y comenta. Recuerda siempre que estas solo son historias.